¿Lo habéis visto claro esto un poco? Bueno, Aunque sea por encima. Sí. ¿Os habéis dado cuenta que las raíces de vuestro ser están en la divinidad, no? Sí. Y esto es importante. Fijaros que de la flor, en el reino vegetal, hablamos de dos reinos inferiores al nuestro. Hay entre medio, hay el animal y después viene el vegetal. En el reino vegetal está ocurriendo algo muy parecido. Porque cuando vosotros plantáis un piñón en la tierra, en los 4 elementos, ese piñón se convierte en un pino. Al cabo de unos años, ese pino da cientos y cientos de piñas y miles de piñones. Cuando vosotros os coméis un piñón, os estáis comiendo un bosque. Porque el bosque está latente dentro del piñón. Ese piñón es Dios para nosotros, o Dios para el reino vegetal. Cuando nosotros de alguna manera nos damos cuenta de que somos espíritu puro, que nos dice el ocultismo que somos una chispa de Dios, en la chispa hay todo el poder de la gran hoguera. A Dios se le simboliza como una hoguera que está ardiendo, ¿no? De esta hoguera salen chispas. Cada chispa que sale de la hoguera es una mónada o espíritu puro que lleva a la chispa todo el poder de la hoguera. Pero la chispa no lo sabe. Pero la chispa tiene que convertirse en una hoguera. Y es por eso que hace todo el periplo y las experiencias. Es el combustible que necesita la mónada para ir engrandeciendo su potencial para convertirse en una auténtica hoguera. Algún día vosotros seréis este gran fuego, porque la humanidad entera tiene que llegar a ser el gran proceso de esa creación. Si no, sería una gran equivocación de Dios. No habría calculado bien. El proceso de la transformación es indispensable para entrar en los mundos superiores y encontrar la auténtica explicación que te conduce directamente a una visión más clara de lo que es el mundo espiritual y el mundo material. Bien, la tercera conferencia, el título de ella es El verdadero estudiante de teosofía. El verdadero estudiante de teosofía solo escucha al yo superior. Vosotros sois estudiantes de teosofía, si no, no estaríais aquí, ¿verdad? Si sois estudiantes de teosofía, bucead todavía más fuerte en las enseñanzas, porque éstas os conducirán a escuchar precisamente el yo superior y no al yo inferior. Porque evidentemente el yo inferior está constantemente dando la campana para que lo escuchemos. Y el yo superior no dice nada. Espera que nosotros ascendamos hacia él. Porque si el yo superior nos ayudara, el mérito sería suyo, no sería nuestro. Y uno tiene que alcanzar los grados superiores de los mundos internos por propia iniciativa. Y entonces seremos merecedores de ello, porque habremos puesto toda nuestra voluntad para poderlo lograr. Y el mérito será nuestro, aunque tampoco lo tendremos en cuenta cuando lo logremos, porque no vamos a presumir de lo que hemos logrado. Esto es todo un proceso. El yo superior es la fuerza creadora, se nos dice, que da nacimiento al ego personal. Porque el ego personal no es nada más ni nada menos que un fragmento del yo superior, que se tiene que manifestar a través de esta personalidad para lograr conocer la verdad y para conocer realmente las fuentes de dónde ha surgido. Ese ego personal lo sustenta, dice, por un periodo cósmico. Un periodo cósmico es prácticamente un Mahamanvantara. Aquel que antes del primer dibujo, es prácticamente un Mahamanvantara. Y luego lo absorbe en sí mismo otra vez. Porque hay dos movimientos dentro del proceso de la evolución cósmica, que es la manifestación de todo cuanto se hace
y a esa manifestación se le llama Manvantara. Y hay el recogimiento de todo lo que se recoge en sí mismo, que se llama Pralaya. Detrás de cada gran Manvantara, detrás de cada gran evolución, hay un pequeño Pralaya. Y luego vuelve el Manvantara a manifestarse. Un Manvantara y un Pralaya más cercano a nosotros es el día y la noche. A la mañana, por la mañana, el día aparece, y esto es el Manvantara, y por la noche el día desaparece. Esto es el Pralaya. Y algo más cercano a nosotros es el nacimiento, será el Manvantara, se amanece, aparece una evolución en un ser humano, y cuando viene la muerte es el recogimiento, es el Pralaya. Toda la existencia tiene estos dos movimientos, manifestación y recogimiento, o día y noche, como le queráis llamar. Entonces, esta es la explicación de la usada frase panteísta de San Pablo, que él decía: en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. En él vivimos, en Dios mismo, en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Todo está en la divinidad, todo está en la mónada. ¿Recordáis que os he dicho que se dice que la mónada es nuestro Padre que está en los cielos? En él vivimos, nos movemos en él y tenemos nuestro ser. En los planos superiores. Aquí estamos de pasada, aquí estamos un tiempo, unos años, y si tenemos la suerte que tiene Magda en vivir 91 años, que va a hacer ahora, se me está durmiendo, Magda va a hacer 91 años, entonces podemos obtener infinidad de experiencias. ¿Ves? Ya la he despertado. No, estaba escuchando. No me oye. Sí. Pero bueno, esta es la explicación entonces de en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. También se nos dice que es el dispensador de vida invisible, intangible, que sustenta la existencia de todas sus criaturas. Pensad que si por un momento se olvidara de respirar, la divinidad, todo cuanto podéis contemplar en el universo desaparecería, porque todo se aguanta por la respiración de Dios. Expiración, inspiración. Expiración, inspiración del gran aliento de Dios. Este es el gran proceso oculto que uno tiene que ir buceando poco a poco y va a ir encontrando pues pistas que le vayan aclarando ciertos conceptos. Y para eso la teosofía aclara muchísimos conceptos de ese tipo. Aquello que existe dentro del ser humano como centro de lo que es el Dios superior, existe también fuera de él, en el Espíritu Universal, del cual él también es un fragmento. El Espíritu Universal, él también es un fragmento del Logos solar. Como habéis visto en este dibujo que he hecho 4 rayas esta mañana, os he hecho un dibujo del Logos cósmico, que del Logos cósmico sale el Logos solar y que del Logos solar salen las mónadas. Estamos estrechamente vinculados porque somos el hijo de otro padre llamado el Logos cósmico. Esta posición es paradójica, pues no hay sino un yo superior. Un yo superior, un universal yo divino que descansa en todos los hombres, en todos nosotros. No hay un yo superior separado. Entonces no hay un yo superior separado y ligado para cada individuo. Es aquello que os he dicho de la lámpara dentro del techo y que encima de vuestras cabezas un agujerito, un rayo de luz penetra en vosotros y vosotros decís, este rayo de luz es mi yo superior. No, porque si pasáis la cabeza dentro veréis que hay una sola lámpara que da luz a todos los individuos, ¿no? Pues bien, esta es la realidad. El monismo es la verdad última. Estoy en mi Padre y Él está en mí y yo estoy en ti.
dice la mónada, y yo estoy en ti. Anuncio el Dios superior por medio de Jesús, es un anuncio que él dio a conocer en su época. Dice, no hay sino un yo superior para todos los cuerpos, no un yo superior separado para cada individuo. Porque entonces sí que la evolución sería separada en todos los individuos y que cada uno tendría un Dios para él solo. En realidad, solamente hay un solo Dios, una sola verdad, una única esencia de vida que alimenta la totalidad del universo. Y si me apuráis, quiero deciros también que como mónada espiritual, vosotros sois más antiguos, más viejos que el propio universo. Existíais ya cuando el universo apareció, vosotros ya existíais antes que él, como espíritu. ¿Lo habéis visto en el dibujo? Y también puedo deciros que el universo está en vosotros y vosotros estáis en el universo. El Dios superior se nos dice que es eterno. Es eterno porque es un fragmento de la mónada. Bueno, yo tengo mis pequeñas dudas en este sentido, porque el Dios superior es la primera eternidad que vamos a encontrar. Pero ocultamente se nos dice que el Dios superior es un fragmento de la mónada. Si es un fragmento de la mónada, llega un momento en que ese fragmento tiene que volver a la fuente. Y si vuelve a la fuente, es integrado por la fuente, por lo tanto, esa unidad de vida llamada eterna queda dentro de la gran fuente que es la auténtica eternidad. Pero luego uno reflexiona y se dice, todo lo que sale de la eternidad es eterno. Todo aquello que está en las vestiduras especiales espirituales, todo eso es eterno. Y lo que ocurre es que cuando esa parte, fragmento, entra en la eternidad de su fuente, es decir, en la propia mónada, al parecer guarda su propia individualidad, su carisma, mediante el proceso de evolución particular que él ha llevado. Y eso no desaparece. Es lo que en ocultismo se dice, la gota entra en el gran océano de vida y mantiene su propia individualidad a pesar de que está fundida dentro del gran océano de vida. Como también se dice que la chispa que ha emanado de la gran hoguera de Dios vuelve nuevamente a la hoguera y se convierte en una hoguera al mismo tiempo, pero que mantiene su propia individualidad y carisma según el sistema evolutivo que ha llevado. Claro, pero todo esto es un poquitín complicado para una pequeña mente como la nuestra. Pero vemos que todo tiene una estrechísima relación y que seguramente podremos corroborar estos aspectos un poco profundos cuando colguemos nuestra vestidura y nos lancemos hacia los mundos internos, cuando desaparezcamos físicamente. Entonces esta costra tan gruesa que es la del cuerpo físico, diluida, podremos ver con muchísima más claridad la parte especial de los mundos internos. Allí veremos con mayor claridad. Por eso se nos dice que cuando una persona fallece, se libera. Cuando una persona fallece, que muere, se ha liberado. Se ha liberado de la carga de su cuerpo físico. Cuando estamos en cuerpo físico, dice que estamos en el infierno, porque es lo más denso. Sí, es el infierno, porque nuestros pensamientos son muy... No los nuestros, porque vosotros sois especiales, pero los de la calle, digamos así. Vosotros ya sois especiales. Los pensamientos del ser humano siempre tienden a poder sacar provecho de todo aquello que cae en sus manos. Sacar provecho de todo aquello que cae en sus manos. Y no solamente, sino gozar de todo aquello que cae en sus manos. Y esto evidentemente lo lleva a un estado de conciencia cada vez más grosero y más bajo, a pesar de que está en el reino del ser humano. Pero el reino del ser humano también tiene 7 estados de conciencia. Y aquellos más bajos son más negativos que lo que pueda ser un salvaje. Un salvaje no conoce la maldad, sigue la supervivencia
Pero una persona que ha alcanzado la civilización y tiene una mente que trabaja, la utiliza cada vez de una manera más degradante. Que tampoco es malo, porque todo lo degradante que está haciendo le va a pasar factura. Pasar factura quiere decir pagar a la naturaleza todas las deudas que ha contraído con ella. Porque cuando se hace mal a alguien, cuando se tienen pensamientos negativos, son deudas que adquirimos sobre la naturaleza. Y algún día la naturaleza nos pasará la papeleta para cobrar a través de lo que se llama karma, bueno o malo. Pero a través del karma la naturaleza viene a cobrar. Y cuando viene a cobrar hemos de pagar. ¿Y pagar con qué? Pasando las mismas circunstancias que hicimos pasar en el pasado a personas ajenas a nosotros. Una micraiga. ¿Las enfermedades tienen que ver con el karma? Las enfermedades pueden ser producto de esta existencia, de una mala vida que podamos llevar, o pueden ser, si es de nacimiento, causas kármicas de un pasado, que solamente tienen que pasar a través del nacimiento, porque durante toda su existencia, el individuo que pasa, a ver cómo os lo explico, un individuo que nace y no puede expresarse, digámoslo así, no tiene la capacidad de poderse expresar, sí tiene la capacidad de ver claro internamente, pero no se puede expresar porque hay una mala conexión entre el cerebro y la mente, y también entre el cerebro y las extremidades. Un niño que nace y sale ya en una silla de ruedas y que tampoco se puede expresar. El que no se puede expresar, no penséis que es que él no siente nada, pero está pagando un karma muy duro de una vida pasada, si no de la anterior, quizás de otras, pero que él está ya preparado internamente para pasar estas pruebas, y las pasa con dolor, evidentemente. Y él está vivo, está claramente despierto internamente, y a veces incluso lo veis llorar, porque es lo único que veis como agradecimiento porque habiendo renunciado en encarnaciones anteriores a lo que era la humanidad, ahora él depende de la humanidad, de las gentes. Y entonces, pues hay un cierto agradecimiento internamente porque los ves llorar, y no lloran por dolor, lloran de agradecimiento. Es la única cosa que pueden hacer, no se pueden ni mover. No sé si os habéis fijado en esto, pero yo a veces lo observo, los veo, porque en Sarria pues hay varios colegios de ese tipo y muchas veces pues están parados y los veo cuando los bajan de los coches con y ves el niño que en momentos determinados cuando le hablan con mucho cariño, porque les hablan con un cariño y los ves que lloran. Y no lloran por llorar, lloran de agradecimiento interior. El yo en mayúsculas, es el rayo de Dios en el hombre. El inconmensurable infinito que penetra en su ser mensurable, el verdadero espíritu que está tras la criatura humana. Tras de nosotros hay este espíritu divino que a no tardar, pues lo encontraremos un día u otro. Yo tengo que deciros que yo he pedido audiencia al Dios superior, no me ha contestado. Pero yo he pedido audiencia. Estoy en ello. Si no es en esta asistencia, será en la próxima. Y mientras estoy haciendo acopio de paciencia y de valor y prepararme para que el día que me abra la puerta pueda caer de rodillas ante Él. Y allí os aseguro que no habrá nadie que me pueda consolar. Y a vosotros tampoco, cuando esto ocurra. Porque hay un libro aquí, supongo que está aquí, de Mabel Collins, que ahí habla de el maestro en contacto con el discípulo. Son dos maestros que están hablando entre ellos y uno de ellos dice: me parece que tu discípulo se está retrasando. ¿Tú crees que va a venir? Y el maestro dice: él acudirá. Él acudirá. Y al momento acude
la energía de ese discípulo que está en la tierra acude a los planos superiores porque ya es un discípulo de maestro. Nosotros no somos discípulos de maestro. Nosotros somos aspirantes al discipulado. Somos aspirantes al discipulado. Y en algún momento se nos pondrá a prueba para ver si realmente estamos capacitados para seguir en esta aspiración y alcanzar el sendero del discipulado. Y cuando llegue el momento adecuado, el maestro nos aceptará como discípulo. Y el momento en que nos acepte como discípulo quiere decir que nos habremos encontrado a nosotros mismos. Porque María, José, Magda, Tarragó, quien sea, estos nunca serán discípulos, estos desaparecerán, morirán, desaparecerán del mapa, pero el yo divino que mora en mi interior, este será el discípulo de un maestro, porque un maestro de sabiduría no pierde el tiempo con una personalidad, porque la personalidad va a desaparecer. ¿Por qué perder el tiempo en algo que va a desaparecer? El maestro está observando el crecimiento interior de su futuro discípulo, que es el yo superior. Y lo va observando, lo pone a prueba, llega un momento que lo acepta y finalmente lo hace hijo espiritual suyo. Este es el proceso del crecimiento. Por lo tanto, físicamente no tendremos un contacto de maestro. Pero aquel que se llega a conocer a sí mismo, él conoce su maestro interno. Esto sí, porque el yo superior es vuestro maestro por ahora. No es un instructor diferente a vosotros mismos, sino que el yo superior es vuestro propio maestro interno. Y el trabajo que estáis haciendo ahora es para iros acercando cada vez más a vuestro propio maestro interno, que sois vosotros mismos internamente. Esto lo explica muy bien la teosofía y también otras doctrinas tales como Spinoza. Spinoza, él dice solamente hay un solo y único Dios. Hay que buscar esa línea que te conduce a su propia realidad. Hay unas etapas. La primera etapa es la de aspirante, la segunda etapa la de prueba, la tercera etapa la aceptación, la cuarta etapa es hijo de maestro, la quinta etapa es presentarte a la gran fraternidad blanca, donde de alguna manera se te confirmará mediante la gran iniciación que estás preparado para entrar en los misterios mayores. Ahora nosotros estamos en los misterios menores, que no está mal. El yo superior no expresa nada sino a sí mismo, no expresa ni moralidad, el yo superior no expresa nada de todo esto, ni moralidad ni virtud. Estas son cosas hechas por el hombre, somos nosotros que hemos creado la moral y la virtud, no el yo superior está por encima de todo esto. El yo superior está libre, creamos y volvemos a crear nuestra moral época en época, pero la ética del yo superior es eterna, absoluta e inalterable. Nosotros hemos de intentar trabajarnos con el fin de que se despierte la moral y la ética en nuestro corazón. Moral y la ética, porque la ética no nos permitirá de ninguna de las maneras hacer aquello que no debemos de hacer. La ética es algo que hemos de despertar, es algo que ha desaparecido en el conjunto de la humanidad. Antes en la escuela se enseñaba ética y moral. Cuando sacaron la ética y la moral, yo decía, ya están perduts. Yo me dije a mí mismo, ya está, las cosas ya no van a ir como es debido. En mi juventud, evidentemente, no enseñan ni la ética ni la moralidad, y entonces las juventudes, ellos no conocen lo que es la ética ni la moralidad, y no son culpables a veces de muchas cosas que piensan para sí mismos y no para los demás. Sin embargo, toda la moral deriva en última instancia de su gloriosa fuente, y toda virtud es finalmente impartida por un toque benigno. Aquel que vive en su propia luz superior en carácter de hombre bueno, como el hombre bueno es superior al malvado. Entonces, tampoco se trata de decir el yo superior es bueno. El yo superior es el que es.
Es el hombre que se hace bueno o se hace malo según la ética y la moral que ha ido despertando o acumulando a través de esta existencia. Evidentemente que hay una cierta ética y moral que se ha realizado en anteriores encarnaciones. Y como esto está grabado en los átomos permanentes, lo que hicimos en el pasado no se ha perdido. Pero se trata de volver a redespertar en esta encarnación todo lo bueno que hemos adquirido en vidas pasadas. De esta manera lo podemos engrandecer. Sin embargo, finalmente el yo superior es el sentimiento de yo más profundo, hecho más divino y por último cambiado en el elemento trascendental de donde surge el sentimiento. Ya está. No, una vez solamente. No, una vez, no lo toques. Ahora, ya está, ahora. Tenemos un diagrama que lo voy a presentar ahora, que también es muy interesante verlo. Es un diagrama que encontré en unos libros de Paul Brunton. No sé si ¿conocéis Paul Brunton? Paul Brunton tiene unos libros que son maravillosos, fantásticos. Y en uno de esos libros él hizo este diagrama que veis aquí, este no. Bueno, este sí, pero no es el que quiero presentaros. Este es el que os quiero presentar. Aquí tenemos en la parte superior, A es la bombilla simboliza el Dios superior. Aquí tenemos la puerta, una puerta que está cerrada. O sea, el Dios superior tiene la puerta cerrada. Aquí tenemos el cuaternario del ser humano. Ese espejo es la mente. Este espejo simboliza la mente. La C, la D y la F simboliza entonces el Kama Manas, y estas cinco ventanas simbolizan nuestros 5 sentidos. Y esta galería es por donde nosotros nos encontramos. El hombre encarnado se encuentra en este punto, haciendo su camino. Esta es la galería. Esto es en el estado de una persona normal que no tiene ningún tipo de pensamiento de que hay una vida más allá de la física, que él aprovecha todo cuanto puede en ese cuerpo mental, emocional y físico, de todo lo que le puede proporcionar la existencia. Por lo tanto, la puerta está cerrada. Ahora veamos aquí. Este es el estado vuestro de conciencia que estáis buscando. Entonces veis aquí arriba, en la parte alta, veis el sueño profundo. El sueño profundo es un estado de conciencia que hace que el yo divino se encuentre un poco a sí mismo, que la conciencia acceda a este punto y esté en estado, digamos, de descanso y contacto con el yo superior. Este es el yo superior, por eso se le pinta como una bombilla que da luz, que es la luz divina del yo superior. Es el manas divino o cuerpo causal. Y esto de aquí es la parte de la eternidad, donde realmente se encontraría la mónada. Bien, pues llega un momento que por las influencias que puede percibir que le vienen de los planos inferiores, ve que hay la posibilidad de transmitir ayuda a esa personalidad que tenemos aquí abajo. Aquí estamos, mundo físico, conciencia vigílica. Porque en realidad hay 3 estados de conciencia. El estado de conciencia en el que os halláis ahora es un estado de conciencia de vigilia. Luego hay un estado de conciencia de sueños con ensueños. Y un estado de conciencia superior que es un estado de sueños sin ensueños. Y cuando el individuo va más allá de los sueños sin ensueños, es cuando entra en ese cuarto estado de sueño profundo. Bien, aquí entonces vemos el espejo, la mente espejo, que al abrirse la puerta,
la luz del yo superior se dirige a la mente y de la mente se refleja hacia los 5 sentidos mediante los cuales tiene contacto el hombre con su mente. Y ahí vemos los 5 sentidos que entran en contacto con este individuo. Y de este individuo los 5 sentidos dan respuesta a la mente. Y entonces recibe la mente la luz divina del sol, del Dios superior, que está de alguna manera dando enseñanza, registrando las energías, porque este individuo está necesitando ayuda porque ha llamado la atención del Dios superior. Ocultamente se nos dice que cada ser humano, o cada uno de vosotros, hay una prolongación que se transforma en una vela encendida. Figuraros que encima de vuestra cabeza tenéis una vela encendida. Y figuraros que uno de vosotros, la llama, la flama, la llama de esta vela crece. Si la llama de esta vela crece, llama la atención. ¿De quién llama la atención? Del yo superior. Y el yo superior lo ve. Y entonces él abre la puerta. Cuando ve que este individuo tiene una gran necesidad de contacto interior y que está desconectándose de los planos inferiores, entonces el yo superior intenta iluminarlo, porque esta personalidad se transformará cuando adquiera un carácter noble para poder él actuar directamente a través del individuo. Porque vosotros sabéis que en el mundo hay personas que son santas, ¿no? Esta persona es un santo, es de una bondad extraordinaria y hace cuanto puede por los demás. Es una persona que se está dando a los demás totalmente y entonces decimos, es un santo esta persona. O es una santa, es un santo o es una santa. Bien, este individuo está pensando más en lo de arriba que en lo de abajo. Y todo cuanto hace, lo hace en favor de mandar pensamientos de amor con el fin de poder alcanzar el contacto directo con su yo superior. Y solamente lo podrá alcanzar mientras la puerta esté abierta. Por eso antes, cuando os he dicho, cuando la puerta se abra, caeréis de rodillas llorando, porque es un estado de exaltación del espíritu realmente extraordinario. No lo podemos pensar. Y seguramente que el Maestro Divino que encontraréis por primera vez en los planos internos, Él pondrá la mano sobre vuestra cabeza y sabrá exactamente cuál es vuestro estado de ánimo. Y no podréis parar de llorar. Esto me lo han contado en más de una ocasión. Algunas personas que lo han experimentado. Pero no físicamente, sino astralmente. En sueños lúcidos, en sueños sueños sin ensueños. No sueños astrales, no sueños oníricos, sino de sueños sin ensueños, que están perfectamente lúcidos en el plano astral. Bien, continuamos. Bueno, lo que viene es lo que explico aquí. Como podéis ver en el diagrama, pues consta de 2 habitaciones, una abajo y otra arriba, con una lámpara, y la habitación esta se comunica con esta otra contigua, que a través de esta puerta, donde hay un espejo reflector, que es la mente, etcétera, etcétera. Y el simbolismo de este diagrama es el siguiente. La lámpara representa el yo superior, la luminosa conciencia fundamental del hombre. La habitación de arriba que contiene la lámpara es la eternidad, como habéis visto en esta parte de la izquierda, es la eternidad. También el simbolismo de este diagrama pues confirma perfectamente este estado superfísico más elevado de la región del verdadero ser, que es universal, es impersonal, completamente alejada de las conmociones de nuestro mundo. Es precisamente una región de luz absoluta y perfecta quietud. Ahí no hay movimiento. Y a veces cuando se dice no hay movimiento, entonces ¿qué es lo que hacen?
Dicen, ¿qué es lo que hacen? Hacen todo el trabajo que nosotros no sabemos hacer. Si la puerta está cerrada, no hay nada excepto el yo superior absorto en sí mismo. Si está cerrada, el yo superior está absorto en sí mismo y caracteriza un estado de sueño profundo, ese estado de sueño profundo que también tiene su miga, porque a veces se nos dice que hay momentos determinados de vuestra existencia que un día os levantáis, bueno, os despertáis y os despertáis con una alegría que no sabéis de dónde viene, una satisfacción, un contento, estáis realmente absortos en vuestra satisfacción interior y no sabéis por qué. Y nos dice el ocultismo, porque habéis estado en este sueño profundo. Pero como que la mente no ha estado, no lo recuerda, no puede recordar lo que la mente no ha vivido. ¿Quién ha vivido? ¿Quién lo ha vivido? La conciencia, porque es solamente la conciencia que penetra en los planos internos. Pero como tampoco hemos despertado nosotros la conciencia del sueño profundo, tampoco lo vivimos. Pero tenemos algunas imágenes en la mente de algo realmente interesante que va descendiendo. Y entonces yo reflexionando sobre este particular me digo a mí mismo, pero dicen que la mente no puede recordar. Pero bueno, la conciencia ha tenido que ir más allá de la mente para estar en este estado de sueño profundo. Y si la conciencia vuelve nuevamente a la conciencia vigílica, que en estos momentos poseo, en la mañana cuando despierto, quiere decir que para venir a estar en contacto conmigo ha tenido que pasar por el cuerpo causal. Y entonces pienso, es posible que haya una superinteligencia dentro de esta conciencia del cuarto estado, de este cuarto estado, en que haga lo que hace la abeja. No es que lo haga, pero para mí me es suficiente que haga lo que hace la abeja, que trae consigo al volver y me deja caer una gota de miel en el mental superior. Y como existe un contacto del mental superior al mental inferior concreto, ese contacto se le llama Sutratman, que es el puente entre el mental superior a través del cual la conciencia asciende y desciende, y en ahí me ha dejado una gotita de miel, de espiritualidad, sí. Y esta gotita de espiritualidad va descendiendo paulatinamente, y si yo me quedo quieto y no rompo el hechizo de este momento, van viniendo ciertas imágenes. Y a veces esto puede ocurrir a medianoche, a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana. Os despertáis y lo tenéis claro, muy claro. Coged un lápiz y escribid. Y ahí surgirá. Hay que tener un lápiz y un blog para cuando vengan estas secuencias, a medida que vosotros vais entrando en la conciencia pura del espíritu, pues van surgiendo cosas. Y estas cosas cuando surgen hay que aprovecharlas, porque dice que la ocasión, si no la aprovechas, no se presenta por segunda vez. Pero si la aprovechas, se vuelve a presentar, porque tú estás atento al movimiento del pulso interno, del movimiento del corazón espiritual del hombre, que es la conexión que existe con el yo superior. Bueno, estaremos una hora más, no pasa nada, ¿no? Ahora, el que tenga tarde, pues también. Ahora ya hemos hecho 1 hora y cuarto, estaremos un poco más porque me sabe mal dejar coja la conferencia. El tiempo aparece simultáneamente con la cesación del estado de sueño profundo y revela a su aliado inseparable, el ego personal, el principal pensamiento, yo, la limitada mente humana. Esta es representada por el espejo de. Pero en ese estado de sueño profundo tiene que descender,
ese estado de conciencia y pasar a través de los otros vehículos. Y tiene que pasar por el causal. Y entonces entra en el mental y a través de estas 5 ventanas, pues nosotros aquí abajo, porque nosotros podemos recepcionar todo esto a través del cerebro, porque el cerebro es el vehículo de la mente. Esto es la mente y esto es el vehículo de la mente en el ser humano. Una cosa muy pequeña al lado de lo que representa el espejo como símbolo de la mente en el hombre. Al abrirse la puerta, la superficie reflectora del espejo entra en acción. Los rayos luminosos de la lámpara surgen del cuarto interior, atraviesan la puerta y también entonces chocan con el espejo. Y del espejo se refleja hacia la personalidad a través de nuestros 5 sentidos. Así la conciencia espiritual original sufre un profundo cambio. Ya no es más una cosa pura y pristina, sino meramente un difuso reflejo de su luminosidad original. Su primera aparición en esta condición transformada y debilitada es, por lo tanto, el estado de sueño con ensueños. En ese estado, ahí cuando se recibe, es de sueños con ensueños. Aquí, la conciencia de sueños con ensueños. Y esto es el mundo onírico. El mundo onírico en el cual acudimos todas las noches cuando dejamos el cuerpo físico. El cuerpo lo dejamos para que descanse y nosotros salimos de él. Y vosotros quizás no os habéis preguntado nunca dónde vais. Cuando decís hemos soñado, estáis en el mundo onírico. Los sueños no son coherentes porque no somos autoconscientes. Somos conscientes de las emociones y de los deseos, somos conscientes, pero no somos autoconscientes porque no tenemos dominio sobre ellos. Hay un libro aquí que se llama El dominio de las emociones. Es un libro que todas las personas tendrían que leer para empezar a dominar sus propios deseos y sus propias emociones y también sus propios sentimientos. Porque deseos, pasiones, emociones y sentimientos tienen que desaparecer de nuestra conciencia, porque todo esto nos ata al mundo onírico. Y nosotros pertenecemos a los mundos espirituales, no al mundo onírico. El mundo onírico es el mundo de la personalidad. Nuestro mundo de la personalidad, dejamos el cuerpo físico y entramos en el mundo astral y no sabemos cómo y de qué manera actuamos en él, porque no somos autoconscientes. No tenemos ya la sensación de prolongada serenidad y alegría incorrupta que marca la salida del sueño sin ensueños. Esta pacífica conciencia ha disminuido hasta ser una pálida semblanza de lo que era originalmente. Es cuando el individuo ya va teniendo dominio sobre de sí mismo. El yo superior, fuente de toda bienaventuranza, dice, ya no está acertadamente representado, sino más bien falsamente por la actividad del ego personal. Cuando ya desciende hacia los planos de la manifestación, entonces ya no está representado por el yo superior. Está representado mientras la puerta está abierta, pero en cuanto la puerta se cierra, entonces ya no está representado por él, sino que está representado por sus propios sentidos que le dan pues a entender los egoísmos, los placeres, etcétera, placenteros, etcétera, etcétera. El ego es el pensamiento yo. Yo soy yo. Esto es el pensamiento del ego, que es, el yo es la raíz del intelecto. Es un reflector que en el hombre común pierde prácticamente casi toda luz de conciencia divina, pero que en el sabio, el que ha adquirido la sabiduría, su irradiación pasa perfectamente. No hay ningún freno en el sabio ha transformado su naturaleza humana en divina y puede perfectamente trabajar directamente a través de esa personalidad
porque Él la ha ido purificando y a través de esta purificación ha transformado el carácter. Hay un aforismo que nos dice: quien siembra un pensamiento recoge una costumbre, quien siembra una costumbre recoge un hábito, quien siembra un hábito recoge un carácter, quien siembra un carácter recoge un destino. Todo depende de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a sembrar? ¿Con qué intención? Si sembramos nosotros un carácter realmente purificado, lo que vamos a recoger es un destino. Sigamos aún más lejos el recorrido de estos símbolos, rayos luminosos que cruzan la habitación de abajo, la habitación del mundo astral, y llegan finalmente a las 5 ventanas de esa habitación, ventanas que tipifican los órganos de los sentidos del cuerpo, como podéis observar. Esto significa que la conciencia del yo ha entrado en el cuerpo físico y se ha aliado a él. La conciencia del yo ha entrado en el cuerpo físico, se ha aliado, se ha asociado con él, y al pasar a través de las 5 ventanas que están abiertas, llegan al aire libre de la galería, que corresponde precisamente a la condición de vigilia de la actividad cotidiana en la que nos hallamos ahora. Vemos así que este último reflejo, fuera de la habitación, es el estado final de la luminosidad, no puede descender más, y llega ya prácticamente medio apagada, original 3 veces disminuida, como cada vez que se aleja pierde algo de su brillo. A medida que nos alejamos del contacto con esa luz que viene de arriba, pues va perdiendo cada vez más su brillo. Entonces la condición diaria de vigilia exterior, que consideramos como, digamos, el máximo grado de conciencia humana, es en realidad el estado más bajo posible. No hay elevación, es el estado más bajo posible, cuando en realidad el contacto con el espejo se ha cortado. Entonces somos humanos simplemente, y tenemos un toma y daca entre el espejo, entre la mente y los sentidos. Yo siento, yo mando, la mente repite como un repetidor estos sentidos y nos vuelven a nosotros, y hay un toma y daca, un vaivén del poder de los sentidos en el ser humano, y se relaciona a través de la satisfacción de sus propios sentidos. ¿Por qué? Porque no hay contacto con lo de arriba. La única satisfacción son los sentidos. Solo aquellos que han tenido experiencias de sueños del más alto grado de vivacidad, que es lo que antes os decía, el sueño profundo, en los cuales todo parece compartir la naturaleza de la más veraz realidad, pueden apreciar la condición en la cual se halla profundamente sumido en su abstracción quien medita, quien profundiza, quien indaga, quien interioriza sobre de sí mismo. Entonces él ahí sí que encuentra explicación. Pero esto es la primera etapa, aunque pueda representar el resultado alcanzado después de muchos años de esfuerzos, porque los frutos de estos esfuerzos no se recogen rápidamente, a menos que haya sido el fruto de una vida pasada y que en la actual esto se pone otra vez al día. Pero esto ocurre cuando el individuo se hace adulto, cuando el individuo tiene el crecimiento total de su personalidad, que se ha hecho adulta, es cuando los frutos de sus vidas pasadas pues aparecen. Pero en nosotros, si no ha aparecido, pues si no nos esforzamos, no podrán aparecer en la próxima encarnación. Porque en la actualidad, todo cuanto hagamos con nuestra personalidad mental, emocional y física,
todo esto será para preparar nuestra próxima encarnación en el futuro. Y esta encarnación en el futuro no vendrá dentro de 4 días cuando dejemos el cuerpo, vendrá dentro de algunos siglos, porque la vida eterna es larguísima, no cuentan los años. Por lo tanto, nosotros, para poder recoger el fruto de todas las experiencias constructivas que podamos nosotros realizar en ese plano físico, esto será tamizado en el mundo causal y será transformado en cualidades innatas para la próxima existencia. En cualidades que serán innatas, serán totalmente justificadas y que se presentarán en el momento adecuado y oportuno. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es poner atención en ello, porque estamos preparando nuestra próxima encarnación. Aunque no lo veáis de esta manera, todo lo que estamos haciendo es preparar nuestra próxima encarnación. Entonces seamos cautos y hagamos las cosas mejor si lo podemos hacer, con el fin de que tengamos un carácter mejor preparado para afrontar la próxima existencia. Porque ¿qué es lo que heredamos de la existencia pasada? Heredamos nuestros átomos permanentes y heredamos el carácter. Esto es lo único que heredamos del pasado, nuestro carácter. ¿Por qué? Porque lo hemos construido nosotros. No heredamos el carácter de nuestros padres ni de nuestros familiares. Heredamos del carácter que hemos construido nosotros, lo bueno y lo malo. Por lo tanto, intentemos modificar el carácter, eliminar las partes negativas con el fin de darle vida a las positivas y hacerlo crecer. Pero el carácter no pertenece a la personalidad, y la personalidad en realidad es ficticia, ¿no? Pero el fragmento que se demuestra en la personalidad es espíritu. Hemos dicho que la mónada es que el yo superior es un fragmento de la mónada. Y que el yo inferior es un fragmento del yo superior. Hay un fragmento espiritual en nuestra personalidad. Ese fragmento espiritual es el que está ejecutando las cosas, pero está tan involucrado en las cosas materiales que no oye la voz superior. Y nosotros, como de alguna manera participamos de las cosas materiales y nos da placer, entonces pues seguimos el movimiento de este yo personal. Pero el yo personal, a medida que vamos cambiando la manera de pensar y de actuar, ese yo personal se va liberando también de estas partes oscuras y finalmente empieza a escuchar la voz de la conciencia. Porque la única voz que podemos escuchar es la voz de la conciencia, que siempre está con nosotros. Y si no escuchamos la voz de la conciencia, nos pasará lo que le pasa a Pinocho cuando no escucha la voz de la conciencia. Cuando no escuchaba a Pepito Grillo, ¿qué le ocurría cuando mentía? Creció la nariz. Hasta finalmente la rama larga de la nariz, que creció tanto, hizo incluso un nido de pájaros. Bueno, eso es todo un simbolismo para que nos demos cuenta de que realmente uno se nutre de todo aquello que piensa. El próximo paso en este sendero nos lleva durante las prácticas a una condición de bienaventuranza semejante a ese estado de sueño profundo que hemos estado mencionando, con una diferencia esencial. Se tiene completo conocimiento, se está plenamente consciente del estado en que uno se halla. Él en todo momento está seguro de sí mismo, el individuo. Ya no se encuentra desplazado y su conciencia sabe en qué momento tiene que actuar. La importancia de esta diferencia es vital. Se experimenta toda la bendición, toda la dilatada paz que se tiene al emerger de ese profundo sueño sin ensueños. Pero se lo experimenta con plena conciencia del yo a través del periodo de práctica que él mismo se ha impuesto. Esta es, desde luego, una etapa ya
muy avanzada en el sendero y solo se puede llegar a ella después de años de práctica. Entonces ya no necesitamos más confirmar estas prácticas, pues el individuo ha alcanzado la meta y ha seguido el rayo de luz hacia su propia fuente. El pequeño y estrecho yo-ego, el pequeño y estrecho yo-ego personal, acerca del cual tanto nos preocupamos y cuyas mezquinas fluctuaciones de emoción y pensamiento tanto nos conmueven, se ha fundido en el único ser universal, del que ya ha entrado en contacto directo, se ha fundido y ha entrado en el único ser universal que existe. La analogía es correcta. La lámpara es la fuente de luz, del dibujo, calor y energía. En forma similar, el yo superior es la fuente de luz de la comprensión consciente, el calor del amor universal y la energía de la creación divina. Todo esto es un simbolismo profundo que Paul Brunton ha puesto a nuestra disposición. Y lo ha puesto con un diagrama porque no lo puede poner de otra manera. ¿Con qué palabras va a poner cuando un diagrama es más instructivo que 100.000 palabras, ¿no? El diagrama aclara este proceso. Y él hizo aquí un trabajo realmente fantástico. El estudiante de teosofía entregado, que ha seguido y continúa ese camino por un tiempo suficientemente largo, realizando sus prácticas espirituales con gran cuidado y también, yo diría, con gran celo, no tendrá que esperar que toda la luz del yo superior se le haya manifestado interiormente para experimentar algunos de sus beneficios. A medida que el individuo va practicando, pues en un momento determinado, pues aparecerá un destello de la luz del yo superior, un destello que él lo experimentará y no podrá hablar de ello porque es un destello que le ha dejado huella en su interior. Pero si continúa un destello detrás de otro destello, finalmente alcanzará un estado de iluminación, gracias que ha ido practicando destello tras destello dentro de la misma línea para alcanzar la liberación y la iluminación. Esta analogía es correcta. Le sucederán varias cosas también a este discípulo que está bien encaminado y ello le dará también una creciente confianza en la meta última, en esa meta última que lo pondrá en contacto directamente con un gran instructor de ocultismo, un maestro de sabiduría, mucho antes de tener la buena fortuna de entrar en la región absoluta de luz divina. Un cambio interior, se nos dice, que se producirá en él. Los beneficios de la iluminación parcial se evidenciarán en todos los aspectos de su propia vida. Todo esto irá transformando su naturaleza humana en divina, porque esa iluminación parcial se irá evidenciando poco a poco en toda su naturaleza. Quizás el primer efecto formidable sea una gradual liberación. Se irá liberando gradualmente de todo aquello que lo tenía prisionero en el mundo de las formas. Poco a poco se va liberando, poco a poco se va elevando, como se eleva el globo aerostático antiguo cuando le quitaban el peso de arena, aquellos saquitos de arena, y cuando le quitaban el peso de la materia que era la arena, el globo se elevaba. Entonces, cuando quitemos nosotros el peso específico de la materia que nos tiene prisioneros, entonces la conciencia se elevará como se eleva un globo.
ya sean personas, lugares, sucesos o cosas, se logra un desapego interior de las escenas circundantes y ya no se está a merced de ellas como lo hemos estado hasta el momento. Cada vez uno está más liberado de todos estos aspectos. Y este desapego que practicamos deliberado, que se cultivó durante los cortos periodos diarios de quietud mental, que al menos ya empezamos a practicar a través de la interiorización, a través de los intentos de meditación, se extienden lenta y espontáneamente como una ola sobre la totalidad de nuestra vida interior. Poco a poco esto va tomando cuerpo y forma y finalmente uno podrá cabalgar por encima de los instrumentos más groseros del mundo físico. Este desapego nos hace incapaces de proseguir nuestras actividades normales. El desapego nos hace incapaces de seguir las actividades normales que hemos ido haciendo hasta el día de hoy. Se nos hace inhumanos. Ser humano significa estar siempre agitado, ansioso, en una condición cambiante y a merced de los deseos. Siempre a merced de los deseos. Pero, ¿por qué aferrarse a una estimación tan baja de las posibilidades de la naturaleza humana? ¿Por qué aferrarse a ello? El segundo efecto producirá un cambio en nuestra actitud hacia el valor de la vida. Poco a poco, las cosas superficiales nos interesarán cada vez menos y nos preocuparemos más por las cosas fundamentales, como es el espíritu de la propia esencia teosófica. Las apariencias no nos engañarán más, no aceptaremos fácilmente las normas corrientes y convencionales de verdad, felicidad, moral y conducta, porque nosotros las crearemos por nosotros mismos, porque adaptaremos aquellas reglas que van a ofrecer la menor resistencia para que lo divino y eterno que existe en nosotros pueda aflorar. No vamos a buscar la parte más difícil, sino aquella que va a ofrecer la menor resistencia para que lo divino que existe en nuestro interior se pueda manifestar. Nuevos y más elevados ideales se levantarán en nuestro horizonte mental. Ya no nos contentaremos con aceptar el parecer de las masas sobre cualquier tema y empezaremos a pensar por nosotros mismos. Pensar por nosotros mismos es apartarnos de la idea global de la totalidad de gentes que piensan sobre un determinado proceso de las cosas del mundo. En nuestro corazón y en nuestra mente descubriremos inesperados recursos que nos permitirán hallar el placer y la felicidad donde el mundo ni siquiera lo advierte. Hay grandes placeres que no tienen nada que ver con los deseos ni con las pasiones. Como por ejemplo, me decía Isabel esta tarde que has visto un amanecer glorioso, un amanecer fantástico, un amanecer que le daba ilusión de vivirlo. También un atardecer. Yo tengo la costumbre de meditar por las mañanas, siempre por las mañanas en cuanto me levanto y salgo a la calle, haga frío, haga calor o llueva. Yo siempre medito fuera de casa, en contacto directo con la naturaleza. Qué bueno. Y si llueve tampoco me mojo porque hay Porche. Sí, hay el porche y no me mojo. Haga frío o haga calor, me da exactamente igual. Los días que hace frío, pues no pasa nada, medito fuera, en contacto directo con la naturaleza y ahí veo los amaneceres. Cuando tú me lo decías, me recordaba de estos amaneceres, a veces lluviosos, a veces ventosos, a veces hermosos. Por lo tanto, todo amanecer, no importa el tiempo que haga, es realmente una joya, una maravilla.
y cuando vemos que el sol empieza a acariciar las montañas, las cimas de las montañas, con un sol medio apagado, pero que intenta lanzar todo el poder de su vida hacia los seres humanos, y que nosotros no sentimos el agradecimiento de poder decirle al Dios Sol: gracias por la vida que me estás mandando, porque la estoy respirando y la estoy viviendo internamente. Porque tenéis que saber que el sol físico es el cuerpo físico de Dios. Quizás no lo habéis pensado nunca, pero el sol es lo que da vida al mundo. Si no hay sol, no hay vida. No hay vida porque el sol es una fábrica de glóbulos de vitalidad. El sol fabrica el prana que nosotros respiramos, que nosotros comemos, porque las plantas están bañadas por el sol, y están bañadas y tienen el prana dentro de la propia planta, y nosotros cuando comemos la planta estamos comiendo prana. Entonces el prana es la vida. El prana es lo que da vida a las formas. Y el prana creado por Dios, creada por el cuerpo físico de Dios, hago un inciso, cuando hablamos del cuerpo físico de Dios, ¿qué es lo que puede haber detrás del cuerpo físico de Dios? Pues lo dejo para vosotros. ¿Qué es lo que puede haber si el cuerpo físico de Dios, que es el sol, nos da la vida? Sin el sol no hay vida, todo desaparecería, todo sería inerte, sin vida. Entonces nosotros respiramos el prana. Y el proceso del prana, si lo explicara, quedaríais maravillados, pero no es el tema de hoy. Porque es una maravilla. Y la canalización de lo que es el prana a través de nuestros chakras, que se hallan en el doble etérico, en conexión con los chakras internos del cuerpo astral, veríais aquí una labor realmente extraordinaria que la gente no se puede dar cuenta. Estamos respirando, y el proceso de respirar prana es lo que nos da la vida. Por eso nos dice que prana es vida para todos nosotros, y eso lo lanza el sol. Y cuando veis el arco iris, después de una lluvia que sale el sol, el arco iris es precisamente las 7 modalidades de prana que existen en el espacio, de una manera armónica. Porque hay 7 calidades de prana distintas que corresponden a los 7 colores raíz que existen en nuestra naturaleza. Bueno, vamos más allá. Cada vez que estamos a punto de perder el dominio de nuestra vida emocional, hay que leer el libro de las emociones. Esta es la razón de lo importante que es practicar el retorno desde el centro interior sin perderlo. No solo debemos llegar a la quietud, sino que es preciso mantenerse en ella mientras se regresa gradualmente a la vida exterior. Pues no hay que perderse otra vez en el medio ambiente. Estoy en la recta final de esta tercera exposición y quiero terminar diciendo que las enseñanzas teosóficas nos aconsejan entregarnos a las prácticas espirituales con mayor resolución, puesto que la oposición que vamos a encontrar es tremenda. La oposición que vamos a encontrar en nosotros mismos es tremenda, porque el discernimiento nos estará diciendo qué es y cómo, qué es lo que tenemos que hacer, y el cuerpo emocional nos estará diciendo qué es lo que tenemos que hacer para sentir y experimentar emociones, deseos y pasiones. Y aquí hay una lucha entre espíritu y materia. Hay aquel espíritu que quiere aflorar en el mundo a través de una personalidad purificada, y hay la materia que no quiere entrar en el terreno del espíritu. Y entonces hay una lucha entre nuestra conciencia espiritual y nuestras tendencias o sentidos materiales. Dicha oposición debe estimularnos a ejercer el mayor esfuerzo para vencerla.
y tenemos el poder para poderlo vencer naturalmente, lo tenemos, porque tenemos todo el poder de la voluntad de Dios en el hombre. Hay muchísimas veces he escuchado, es que no lo hago porque me falta voluntad, no tengo voluntad. Es falso. La voluntad está en la palma de nuestra mano, porque el aspecto divino de la voluntad de Dios está estrechamente relacionado con la propia personalidad. Así como la intuición está relacionado con nuestro cuerpo emocional, la voluntad está relacionado con nuestro cuerpo físico y el mental superior relacionado con el mental inferior. Por lo tanto, lo de arriba en contacto con lo de abajo, lo del medio en contacto con lo del medio y lo inferior del mundo interior con lo superior del mundo material. Un esfuerzo diario durante años al principio podrá parecernos infructífero, es decir, que no encontraremos resultados, no veremos resultados. Parece que a pesar del esfuerzo que estoy haciendo, pues no hay resultados, ¿no? Pero en lo más hondo de los corredores subterráneos del ser, el que pidió audiencia penetra silenciosamente y él siempre despierto, siempre vigilante, el Dios superior, tarde o temprano, contestará. Ya lo decía Jesús, llamad y se os abrirá. Pero vamos a ver, ¿dónde llamáis? ¿Dónde llamamos? Llamad y se os abrirá. Si llamamos a la puerta, la puerta se abrirá. Si no llamamos a la puerta, no se nos abrirá. Si llamamos a la puerta de los sentidos, estos siempre están abiertos. Las ventanas de los sentidos siempre están abiertos. Entonces, lo que al principio se lograba con dificultad y trabajo, más tarde, más adelante, se cumplirá con la facilidad que se obtiene por la práctica mental. La base, la clave, la llave para poder obtener con éxito todo el proceso de la transformación está en nuestra propia mente, a pesar que decimos que la mente es la destructora de lo real. Cambiemos la manera de pensar y la mente nos conducirá hacia los mundos internos. No podrá entrar la mente concreta en los mundos internos, pero nuestra conciencia habrá realizado una ascensión hacia los planos superiores y entonces la conciencia sí que podrá pasar directamente al mental superior, que es la primera etapa espiritual. Por eso el Antakarana lo estamos construyendo, yo digo, ahora. El puente entre lo que es la conciencia personal y la conciencia espiritual, cuando estamos dedicados en este trabajo, estamos poniendo ladrillos, creando este puente. De manera de explicarlo, ¿no? Es un puente fluídico y no tiene nada que ver con la materia. Pero estamos creando este puente y a través de este puente la conciencia podrá ascender y descender desde el plano de la personalidad al plano de la individualidad y de la individualidad descender su visión clara de la conciencia espiritual al plano de la manifestación física. O sea que estamos en este proceso de construcción. Y eso es todo por hoy. Os doy todas las gracias por haber venido y por estar aquí presentes. Y si hay alguna que otra pregunta, pues que yo supongo que sí deberá haber.